Hay cosas que, con el paso del tiempo, parecen escritas por guionistas con demasiado café y muy poco filtro. Una de ellas, sin duda, es el intercambio sutil, aunque ruidoso, entre Edu Aguirre y Lamine Yamal, justo después de la final de la Nations League de 2025. En otro contexto, habría sido una anécdota más. Pero aquí hablamos del chiringuito, de tertulianos con pómulos marcados y cejas en modo diablo, de un adolescente que juega como si hubiese sido programado en un FIFA del futuro, y de un país, España, que venía de perder una final que olía a redención y acabó oliendo a lágrimas, reflexiones, y como no, y gasolina mediática. Edu Aguirre apareció aquella noche en plató, como si le debiera dinero a la iluminación. Sudadera blanca, mirada intensa, peinado de actor secundario italiano y ese tono de voz que oscila entre la revelación divina y el anuncio de una tragedia nuclear. En su monólogo inicial, criticó a Lamine con la vehemencia de quien le habría dado al joven extremo una ficha de Alevín B en vez de titular indiscutible en una final internacional. No se puede permitir que un chico de 17 años desaparezca en la final. ¡Desaparezca!, gritó, golpeando la mesa con la misma energía con la que otros cierran una aplicación mal optimizada. No hizo nada. Nuno Mendes lo neutralizó. Esto es una final. No un TikTok, Josep. La cámara enfocó a Pedrerol, quien sonrió como quien mira a un perro intentando montar una impresora. No era la primera vez que Edu montaba el show, pero esta vez el objetivo era el niño prodigio del fútbol español. Lamine, con la misma serenidad con la que encara defensas de 30 años con hipotecas, se había ido sin marcar, sin asistir, y según Aguirre, sin demostrar personalidad. El plató se dividió en dos, como de costumbre. Algunos, como J. Jordi, intentaban calmar los ánimos defendiendo que el chaval tiene más internacionalidades que suspensos un lunes cualquiera. Otros, como Cristóbal Soria, simplemente aplaudían porque aún no habían entendido del todo de qué iba el debate. Pero Edu seguía. Como si necesitara demostrar que no solo era amigo de Cristiano Ronaldo, sino también oráculo del rendimiento juvenil. Esto no es el Camp Nou. Esto es la final de la Nations League. España necesitaba carácter. Y él, no lo tuvo. En redes, el fuego no tardó ni 3 minutos en prender. Lamine tiene 17 años. Tú tenías 28 y aún no sabías en qué lado de la cama dormías, tuiteó alguien con más seguidores que experiencia laboral. Edu Aguirre cree que la final era una entrevista de trabajo para la NASA, escribió otro. La conversación se viralizó en vertical, como todo lo que no tiene sentido pero sin impacto. Lamine, ajeno a todo eso durante las primeras horas, pasó la noche entre fisioterapia, videollamadas con su familia y mensajes de consuelo de medio vestuario español. Lo de que era el futuro y que nadie nace sabiendo ya le sonaba más a cortesía que a consuelo, pero agradecía el tono. Hasta que por la mañana, uno de los utilleros le enseñó un fragmento del programa en su móvil. «Hermano, ¿te han partido en directo?», le dijo mientras bajaba el volumen. Lamine no respondió al instante. Observó. No se rió. No se enfadó. Simplemente asimiló. No era la primera vez que le criticaban. En el colegio, le dijeron que era demasiado pequeño para ser delantero. En la cantera, que era demasiado atrevido para jugar por dentro. En casa, que era demasiado vago para hacer la cama. La crítica no era nueva. Pero sí era nueva la sensación de que ahora cualquier gesto suyo generaba titulares. Así que pensó. Y luego escribió. No fue un tuit. Ni un comunicado. Fue una historia en Instagram, pero de las que huelen a mermelada de mensaje medido. Fondo negro, letras blancas, ni una canción de fondo. Cuando tenía 17, aprendía. Cuando tenga 27, hablaremos. Por ahora, a seguir trabajando. Siempre con respeto. No firmó. No mencionó a nadie. Pero todos entendieron. Hasta Edu, que al parecer revisa Instagram con la misma devoción con la que Cristiano revisa sus abdominales en el espejo. El efecto fue inmediato. Los fans de Lamine, que podrían formar un país pequeño con bandera y todo, comenzaron a llenar la red con versiones de su frase. Cuando tenía 17, buscaba wifi. Este chaval busca títulos, decía uno. Otro simplemente posteó una foto de Lamine con la leyenda, tranquilidad y talento. La respuesta fue tan elegante que dejó a El Chiringuito sin una réplica clara. Aunque no por falta de ganas. Y justo ahí, en ese entretiempo invisible que se cuela entre una crítica y una respuesta,
es donde se desplegaron los detalles más jugosos. Porque aunque las cámaras ya habían cambiado de tema, discutiendo ahora si Ancelotti era más jardinero que entrenador por plantar talentos, en los grupos de WhatsApp de periodistas, en los corrillos de cafetería de Valdebebas y en las conversaciones clandestinas de pasillo del plató del Chiringuito, la secuencia du Lamine seguía goteando como grifo mal cerrado. Se decía que en maquillaje, justo antes de entrar en directo, Edu había estado repasando su intervención frente al espejo con una intensidad que solo se reserva a citas románticas o entrevistas de trabajo. Alguien dijo que murmuraba en voz baja: no es personal. Es opinión. No es personal. Es opinión. Como un mantra para calmar la posible oleada de haters que ya imaginaba acosando su bandeja de entrada con fotos de Lamine, levantando trofeos y gifs de Pedrerol diciendo bomba. También se rumoreaba, y esto lo soltó un técnico con media sonrisa, que durante la pausa publicitaria posterior a sus críticas, Edu recibió un mensaje de voz. Nadie sabe de quién, pero lo escuchó con los ojos entrecerrados, como si estuviera en una película de espías. Al terminar, soltó el móvil en la mesa con un gesto raro. No de arrepentimiento. Más bien de esto va a dar más vueltas de lo que pensaba. Mientras tanto, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde la selección española aún recogía los restos anímicos de la derrota, Lamine cruzaba por los pasillos como lo hace siempre, con paso relajado, auriculares grandes y cara de estar escuchando algo que lo lleva a otra galaxia. A veces es flamenco, a veces rap francés, otras veces simplemente el audio del entrenador diciéndole que tenga más pausa en el último tercio. Cuando un periodista lo saludó con un tímido «¿Todo bien con lo de Edu?», él se limitó a alzar las cejas, como quien no ha escuchado la pregunta, pero la ha entendido entera. Luego giró el cuello hacia el fisioterapeuta y soltó: «Hoy sí trabajamos el core, ¿no?», como si su prioridad fuera más el abdomen que las palabras vacías de un plató. Y es que esa era una parte que casi nadie entendía del todo. Lamine, pese a tener 17 años, había desarrollado esa especie de coraza emocional que algunos futbolistas construyen a los 30 y otros jamás. No era arrogancia, ni indiferencia. Era enfoque. Una forma casi zen de surfear la ola mediática. Donde otros lanzan comunicados, él lanza diagonales. Donde otros se defienden con argumentos, él lo hace con recortes. Y eso, para muchos, desarma. Al mismo tiempo, en el universo paralelo del plató, se cocía algo más, una reunión de producción donde se discutía si seguir dándole cuerda al tema. Había quien opinaba que Edu debería hacer una especie de rectificación formal. Otros creían que cuanto más se estirara el asunto, más jugo sacaban. Pedrerol, con su olfato quirúrgico, propuso lo de siempre: no empujamos. Dejamos que el show respire. Si él quiere contestar otra vez, lo hará. Y si no, pues pasamos a Mbappé, que siempre vuelve. Sin embargo, bajo la superficie de la narración pública, lo más interesante era la tensión interna que se había instalado entre el mundo tertuliano y la nueva generación de futbolistas. Porque Lamine no era un caso aislado. Era símbolo de algo que estaba cambiando. Un jugador que, en vez de salir a defenderse, prefería responder con elegancia. Un adolescente que no parecía necesitar validación constante. Que ni bailaba celebraciones virales ni encendía polémicas para ganar portadas. Al contrario, parecía tener alergia al ruido. Y eso, para ciertos sectores del show futbolero, era raro. ¿Cómo se debate sobre alguien que no da de comer a los titulares? ¿Cómo se sostiene una crítica cuando el criticado ni contesta ni se victimiza? ¿Cómo se crea contenido cuando el contenido simplemente se dedica a entrenar, jugar y dar las gracias? A Edu, ese silencio le empezó a pesar más que cualquier insulto en redes. No porque se sintiera culpable, en su interior seguía convencido de su punto, sino porque había perdido la batalla del relato sin que el rival dijera una palabra. Como esos boxeadores que lanzan golpes al aire mientras el otro esquiva bailando. En un gesto que nadie supo si fue ironía, resignación o simple intento de cambiar de tema, esa misma noche Edu subió una historia en Instagram. Una foto suya mirando al horizonte con el emoji de reloj de arena. Nada más. Los comentarios no tardaron. Hermano, Lamine ya está entrenando mientras tú haces metáforas de calendario. Ponle letra, al menos. Que así no sabemos si es reflexión o indirecta fallida. Pero lo cierto es que incluso ese gesto, tan críptico, parecía débil frente a la respuesta de un chaval que había ganado sin gritar. Y todo eso, sin que se avanzara un solo día en el calendario. Porque a veces, lo más importante no es lo que pasa mañana, sino lo que aún resuena, fijo, en el ahora.
Y ese ahora, ese presente detenido como un balón que flota en cámara lenta justo antes del remate, estaba cargado de más tensión de la que nadie quería reconocer. Porque aunque el foco mediático había pasado a los típicos temas reciclables, el VAR, los fichajes imposibles, el eterno último año de Luka Modric, el eco de lo que había sucedido entre Edu Aguirre y Lamine Yamal seguía colándose entre rendijas. Como un zumbido suave, pero constante, que ningún técnico podía mutear. En los pasillos de la redacción del Chiringuito, los comentarios iban con el volumen bajado, pero con la ironía encendida. ¿Y si le pides perdón, Edu? ¿Yo? ¿Perdón? Pero si dije la verdad. Sí, pero la verdad dicha como si estuvieras narrando una guerra civil entre extremos izquierdos. Incluso el regidor del programa, ese que siempre está pendiente de los tiempos de los vídeos y de que nadie golpee el vaso de cristal con la uña, comentó por lo bajo: Edu ha conseguido lo que no logra ni Vinicius, que todos se pongan del lado del barcelonista. Y por otro lado, en el búnker futbolístico donde se movía Lamine, la cosa tenía otro color. Literalmente. Porque allí no se hablaba en tonos grises, ni con metáforas, ni con eufemismos de plató. Allí las cosas se decían en corto, como en un rondo. Lamino, que te han metido en el chiringuito. Eres famoso ya, bro. ¿Famoso? Prefiero ser titular. Y no vas a decir nada más. ¿Para qué? Si lo digo en el campo, sale mejor. El entorno de Lamine, compuesto por esa mezcla fascinante de familia con los pies en la tierra, agentes con ojos de halcón y entrenadores que aún usan pizarras, optó por el silencio como estrategia. Pero no un silencio pasivo, de no te metas. Era un silencio activo. Pensado. Como quien guarda una carta porque sabe que no hace falta jugarla ahora. Porque ganar una discusión no siempre significa levantar la voz. En ese mismo ahora eterno, las redes sociales se convertían en una especie de campo de batalla simbólico, con un ejército de memes, capturas, y gente de 35 años defendiendo a un adolescente con más fervor que a su propio equipo. Una cuenta de fan publicó una imagen de Lamine en blanco y negro, con la frase "El respeto se entrena". Otra editó un vídeo de Edu gritando, superpuesto con imágenes de Lamine regateando a 4 rivales con el pie izquierdo y una magdalena en la mano, edición poco rigurosa, pero viral. Y mientras tanto, el algoritmo de YouTube colapsaba con miniaturas que iban desde Lamine se cansó hasta ¿debería Edu disculparse ya? La ironía es que en medio de esa guerra de bandos digitales, ni Lamine ni Edu estaban ahí. El primero entrenando en silencio, el segundo sentado en una cafetería, móvil boca abajo, preguntándose si era buena idea tuitear una foto con la frase "no era para tanto" y un emoji pensativo. Pero no lo hizo. Porque incluso él, que vivía de poner palabras al fútbol, sabía que hay veces en que las palabras sobran. Y si algo había aprendido esa semana, era que subestimar el poder del silencio de un adolescente con talento era más peligroso que un córner mal defendido en el minuto 90. Y es que ese silencio, esa no reacción, ese estoicismo casi molesto de Lamine, había desarmado por completo la dinámica tradicional del escándalo deportivo. No hubo respuesta airada, ni comunicado oficial, ni entrevista en exclusiva para limpiar imagen. Solo una historia breve, una frase sin signos de exclamación, y después, entrenamiento, concentración, rutina. Y eso, precisamente eso, era lo que descolocaba más que cualquier declaración incendiaria. Porque en el fondo, lo que más molestó, aunque nadie lo dijera en voz alta, fue que Lamine no se molestó, que no se rebajó, que no jugó el juego, que no necesitó explicar nada, que no necesitó ganar la discusión porque sabía que, en su mundo, los debates se zanjan con controles orientados y asistencias. Que mientras otros necesitan justificar, él solo necesita jugar. Y ese mismo día, sin moverse del presente, sin que pasara una hora más, sin que cayera el sol ni cambiara la programación, el run run seguía. En platós, en vestuarios, en grupos de WhatsApp de comentaristas, en la mente de todos los que analizaban con microscopio lo que había empezado como una simple crítica futbolera. Porque no había cambiado nada, pero había cambiado todo. Porque cuando alguien responde con altura, lo obliga todo a elevarse. Aunque sea solo un poco. Aunque sea por un día. Solo hay que mirar al campo. Porque ahí, sin decir nada, lo dice todo. Y en ese instante suspendido, casi sagrado, donde la cinta adhesiva aún sujeta los tobillos y el aroma mentolado del gel muscular se mezcla con el eco hueco del balón rebotando contra la pared, Lamine seguía. Ni acelerado ni relajado, metódico.
Como quien repite un ritual que conoce al milímetro. Rodilla arriba, flexión, giro de cadera, apoyo. Todo bajo la mirada atenta del preparador físico, que apenas intervenía, como si no quisiera molestar el equilibrio mental del chico que estaba siendo observado por millones sin haber dicho una sola palabra. Pero lo interesante no era la rutina. Lo interesante era lo que no se decía. Porque cada persona en ese vestuario, desde el masajista hasta el utillero, sabía perfectamente lo que había pasado. Todos habían visto el vídeo. Todos conocían las frases exactas. Incluso los más veteranos, que suelen estar de vuelta de todo, lo comentaban en voz baja con ese tono entre paternalista y admirado que reservan solo para los chavales que, de verdad, tienen algo especial. Uno de ellos, sentado en una camilla, dijo sin levantar la vista del móvil: a mí a esa edad me dicen eso en la tele y me pongo a llorar, o lo reviento todo. Lamine, en cambio, estaba ahora dándose pequeños toques con la pierna derecha, de espaldas al resto. Como si su concentración fuese impermeable. Como si el comentario de Edu Aguirre, que había encendido media España, hubiese sido simplemente un mosquito al que uno espanta con la mano sin romper el paso. Y sin embargo, no era frialdad. Era otra cosa. Era cálculo. No un cálculo cínico ni político. Sino un cálculo emocional, maduro de forma insólita. Una intuición, quizás inconsciente, de que toda reacción desmedida alimenta a quien la provoca. De que un futbolista joven tiene dos enemigos: las lesiones y las palabras. Por eso, en ese presente que aún no había avanzado ni un minuto, Lamine no planeaba responder. No pensaba en entrevistas. No tenía la menor intención de poner a nadie en su sitio. Para él, el sitio estaba claro: Edu en su plató, él en su banda. Edu con su micro, él con el balón. Fin. Pero eso no impedía que hubiera reacciones. Porque el silencio también habla, y en este caso estaba diciendo más que cualquier trending topic. En los despachos de la Federación, por ejemplo, algunos responsables de comunicación valoraban si merecía la pena enviar un recordatorio a los medios sobre la responsabilidad al opinar sobre menores. No una censura, ni un toque de atención, sino algo más diplomático, como quien recuerda que el fuego quema sin acusar a nadie de pirómano. En paralelo, en el plató, algunos compañeros de Edu, más atentos al pulso de la audiencia que al del césped, empezaban a preguntarse si el silencio de Lamine no los estaba dejando vendidos. Porque con cada minuto que el chico pasaba sin contestar, la narrativa se inclinaba más y más a su favor. Y en el periodismo deportivo, como en el fútbol, si no controlas el ritmo, te lo controlan. Pedrerol lo sabía. Lo olfateaba. Por eso, en el control del programa, mientras revisaban los audios del siguiente bloque, preguntó sin mirar a nadie: ¿alguien sabe si Lamine ha dicho algo nuevo? Nada. ¿Y en redes? Solo una historia. Sale en el gimnasio. Sin texto. Perfecto. Y sonrió. No porque se alegrara del silencio, sino porque entendía su poder. Porque si algo tiene claro Pedrerol, es que a veces el que calla, da contenido. Y el que grita, se desgasta. Mientras tanto, Lamine acababa su rutina de movilidad con un par de zancadas diagonales, ligeras, como si fueran pasos de una coreografía invisible. El fisioterapeuta, que lo había acompañado durante toda la sesión sin abrir la boca, por fin le dirigió una palabra. ¿Todo bien? Y Lamine, sin dejar de moverse, contestó: sí, mejor que ayer. No dijo más. No hizo falta. Porque ahí estaba todo. En esa frase mínima, en ese tono plano, en ese mejor que ayer que no hablaba solo de músculos. Hablaba de mentalidad. De foco. De tener 17 años, y aún así, entender que lo importante no es demostrar quién tiene razón. Es seguir mejorando. Entrenando. Callando. Ganando. Porque, a veces, el presente se vuelve leyenda sin necesidad de levantar la voz. Y mientras ese presente seguía inmóvil, como si alguien hubiese congelado el reloj justo antes de que suene el silbato, los detalles más mínimos adquirían un peso desproporcionado. Cada gesto de Lamine, esa manera casi perezosa de dejarse caer en el banco de estiramientos, ese impulso breve para atarse las botas, esa pausa antes de beber agua, se volvía símbolo. No porque lo pretendiera, sino porque todos a su alrededor, consciente o inconscientemente, estaban buscándole significado a todo lo que hacía. Como si en esa aparente tranquilidad pudiera encontrarse una respuesta al ruido que había afuera. Y eso no pasaba desapercibido. Uno de los asistentes técnicos,
que llevaba años viendo generaciones de canteranos pasar y disolverse como espuma en la orilla, lo observaba con esa mezcla de respeto silencioso y sospecha prudente. No porque dudara del talento, ese era indiscutible, sino porque había aprendido que el verdadero peligro no viene de la falta de calidad, sino del exceso de presión. Y en ese momento, la presión que rodeaba a Lamine no era solo mediática o deportiva, era simbólica. Se le había colgado sin querer el cartel de madurez precoz. De referente. De ejemplo. Todo eso sin siquiera haber llegado a los 20. Él, por su parte, parecía ajeno. Pero no lo estaba. Mientras se acomodaba los auriculares grandes, esos que siempre llevaba con la parsimonia de un adulto en metro, no con la hiperactividad de un chaval, se le vio detener un momento la música. Solo un segundo. Miró al móvil. No se sabe si llegó una notificación o si fue solo un gesto mecánico. Pero algo en su cara, sutil, imperceptible, cambió. Una especie de microgesto, ceja medio alzada, labios tensados, mirada fugaz hacia el fondo del gimnasio. Duró lo que dura un parpadeo. Y luego, de nuevo, la calma. Ese tipo de detalles, que para cualquiera serían solo tics sin importancia, en su caso eran radiografiados como si fueran pistas. Porque Lamine, al no responder con palabras, había convertido cada silencio en una especie de jeroglífico. Y en la falta de discurso, el cuerpo hablaba. Pero solo los atentos sabían escucharlo. Mientras tanto, fuera de esas paredes acolchadas de goma espuma y espejos, el mundo seguía girando, pero con un ojo clavado en él. Los programas de televisión ya no discutían si había que criticar a Lamine. Ahora discutían si Edu se había precipitado, si el entorno del jugador estaba siendo inteligente o si el periodismo deportivo necesitaba reinventarse. Una tertulia incluso lanzó una pregunta tan retorcida como reveladora: ¿es el silencio de Lamine una estrategia o una casualidad? Y mientras varios opinadores se debatían entre elogiar la templanza o exigir una reacción verbal, el propio Lamine giraba los tobillos con movimientos lentos, dibujando círculos casi hipnóticos en el aire, como si lo que más le importara en ese momento fuera que el tendón se sintiera suelto. Esa disonancia, entre la intensidad exterior y la placidez interior, era lo que generaba tanta fricción. Porque el relato colectivo necesitaba un clímax, un contraataque, una frase épica. Pero lo que había era normalidad. Un chaval estirando, escuchando música, con la camiseta técnica pegada al cuerpo por el sudor y la cara ligeramente brillante, no por nervios, sino por haber estado 40 minutos haciendo ejercicios funcionales. Incluso el fisioterapeuta lo notaba. No porque Lamine hablara mucho, no lo hacía, sino porque su cuerpo no transmitía tensión. No estaba rígido. No tenía esa vibración invisible que delata al que está conteniéndose. No. Lo que había era algo casi más desconcertante: equilibrio. Y sin embargo, todos sabían que dentro de esa quietud latía algo. No rabia. No venganza. Pero sí algo más difícil de definir. Como si en lugar de contestar ahora, Lamine estuviera guardando la respuesta para otro momento. No en palabras, sino en jugadas. En decisiones. En actitudes.